presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP 294 del 21 de febrero del 2024. El radicado es el 56088 y el magistrado ponente es el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. Frente a los vistos, la Corte se pronuncia sobre el recurso de casación interpuesto por la defensa contra el fallo proferido el 12 de junio del 2019. Este fallo lo profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, quien confirmó la condena interpuesta al señor Euler, tras hallarlo penalmente responsable del delito de lesiones personales, contemplada en los artículos 111, 112, 113, 117 y 119 del Código Penal. Este delito agravado por motivo fútil y por poner en situación de indefensión a la víctima, de acuerdo al artículo 104, numerales cuarto y séptimo ibiden. Los hechos jurídicamente relevantes fueron resumidos en el auto CSJAP 1984 del 12 de julio del 2023 así. El 23 de abril del 2017, el señor Euler se encontraba consumiendo licor en el establecimiento de comercio El Altico, ubicado en el municipio de Amagá, Antioquia. Durante el transcurso de la noche, notó que en varias oportunidades el joven, que desde ahora llamaremos Y, de 17 años, se le acercó a su compañera permanente Caterine para susurrarle cosas al oído. Por esta razón, hacia la 1 de la madrugada, cuando el citado adolescente se disponía a abandonar el lugar, el señor Euler lo tomó desprevenido por la espalda y le reventó en el lado derecho de la cara una botella de ron que acababa de comprar. Con ello, le causó lesiones que dieron lugar a 20 días de incapacidad y una deformidad física que afecta al rostro de carácter permanente. En tratándose de los antecedentes procesales y conforme a las previsiones de la Ley 1826 del 2017, el 6 de marzo del 2018, la Fiscalía corrió traslado del escrito de acusación al señor Euler por el delito de lesiones personales, agravado por motivo fútil y por poner en situación de indefensión a la víctima, cargo que el aquí procesado no aceptó. Presentado el escrito de acusación, la actuación correspondió por reparto al Juzgado Primero Promiscuo Municipal con funciones de conocimiento de Amagá, Antioquia. El 21 de noviembre del 2018 se celebró la audiencia concentrada de que trata el artículo 542 del Código de Procedimiento Penal, que está adicionado por el artículo 19 de la Ley 1826 del 2017. En esta audiencia, la Fiscalía verbalizó la acusación. Aquí mantuvo la narración fáctica y la calificación jurídica de la conducta endilgada al señor Euler, pero la Fiscalía indicó que dejaba a consideración del juez la aplicación o no de la prohibición establecida en el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, toda vez que, en su criterio, algunos medios de convicción acreditaban que el procesado desconocía la minoría de la edad de la víctima. El juicio oral se desarrolló el 23 de enero y el 5 de febrero del 2019. Agotado este y conforme el anuncio del sentido del fallo, el juzgador profirió la sentencia el 26 de febrero del 2019, sentencia en la cual condenó
al procesado como autor del delito de lesiones personales dolosas con deformidad física de carácter permanente, agravado por la situación de indefensión de la víctima y por motivo fútil. Le impuso en consecuencia las penas de 42.66 meses de prisión, multa equivalente a 46.21 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena privativa de la libertad. Y finalmente le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria por expresa prohibición legal. Bajo estos fundamentos, entonces el defensor apela este pronunciamiento. Posteriormente, el 12 de junio del 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, en resolución de la alzada, confirmó la condena en su integridad. Dentro del término legal, la defensa interpone el recurso extraordinario de casación y allegó la respectiva demanda, en la cual postuló 3 cargos, uno principal y 2 subsidiarios. Entonces la Corte, en el auto CSJAP 1984 del 12 de junio del 2023, radicado 56088, resolvió lo siguiente. Primero, inadmitir el cargo principal de la demanda de casación presentada en nombre del señor Euler, conforme lo consignado en la parte motiva del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 del 2004. Es facultad del demandante elevar entonces petición de insistencia en relación con ese punto. Segundo, admitir los cargos subsidiarios contenidos en la misma demanda. En su oportunidad, se fijará fecha para audiencia de sustentación. El 2 de noviembre del 2023, entonces, se lleva a cabo la audiencia de que trata el último inciso del artículo 184 de la Ley 906 del 2004 para sustentar los cargos subsidiarios que fueron admitidos de la demanda de casación presentada por el defensor del señor Euler. En este sentido, se le concedió el uso de la palabra a la defensa, a la Fiscalía Quinta delegada ante la Corte, a la representación de víctimas y al Ministerio Público en su orden. Lo anterior entonces motiva el conocimiento del proceso por parte de la Corte. Refirámonos a la síntesis de la demanda. Recordemos que, como se dijo anteriormente, el cargo principal de ella fue inadmitido mediante el auto CSJAP 1984 del 12 de julio del 2023, por lo que solo en este momento se traerán a colación los 2 cargos subsidiarios que sí fueron admitidos de esta manera. En el primer cargo subsidiario, el demandante censuró que en la sentencia de segunda instancia se configuró un error por falso juicio de identidad en la valoración de los medios de convicción practicados en la audiencia de juicio oral. Puntualmente aseguró que los jueces tergiversaron y cercenaron el contenido material de la prueba testimonial, pues no es cierto que se haya demostrado la futilidad del comportamiento del procesado. Indicó que, por el contrario, lo que se aprecia del análisis conjunto y razonado de los elementos de convicción es que la agresión de Euler a Y tuvo una causa perfectamente identificable, que fueron los múltiples e indebidos acercamientos del adolescente a su compañera sentimental para cortejarla. Con esto afirmó que, aunque las instancias siempre sostuvieron la tesis de que fue el procesado quien actuó de forma impulsiva y sin ninguna provocación, esa postura es contraria a lo probado en el juicio, ya que, primero, Jacqueline, una de las trabajadoras del establecimiento comercial donde ocurrieron los hechos, fue clara en afirmar que desde la llegada del procesado y su pareja a ese lugar, a eso de las 10 de la noche, pidieron permiso para acostar a su hijo.
Y segundo, las declaraciones de los demás testigos, a saber, la del propio Y, una señora de nombre Janet, Caterine, un señor de nombre Conrado y otro de nombre Joaquín, cuyos apartes citó, demostraron que el joven lesionado sí desplegó un comportamiento reiterativo e insistente, incómodo para la señora Caterine. Por ejemplo, sostuvo que Caterine expresó que después de sentirse acosada y perseguida, le grita a Y, ya no más, cuando éste se acerca una vez más a invitarla a su morada, dado que estaba desocupada. Afirmación que fue ratificada por Joaquín, quien señaló que a eso de las 2 de la madrugada, Y se le acercó nuevamente a Caterine y ella le gritó, peluche no más, siendo justo en ese momento cuando Euler lo golpeó en la cara con la botella. Por ende, la defensa concluyó que los hechos no ocurrieron de la forma como lo indican las sentencias, y en su concepto, si los jueces hubieran apreciado la prueba en su conjunto de acuerdo al sistema de convencimiento de la sana crítica, hubieran colegido que el joven Y asedió a la señora Caterine durante toda la noche, ya que se le acercaba insistentemente, le tocaba el hombro y le susurraba cosas al oído, lo cual suscitó la reacción agresiva del acusado. Así las cosas, hizo énfasis en que la trascendencia radica en que si el tribunal confronta las diversas pruebas y hace un especial análisis de su concordancia o discordancia y un análisis del conjunto interprobatorio y lo analiza como una unidad, concluiría que la circunstancia fútil no existió. No fue como tenuamente lo señala el Tribunal Superior, aceptando la tesis de primera instancia que se trató de un motivo fútil. Muy por el contrario, existió un motivo propiciado por el lesionado. De otro lado, en el segundo cargo subsidiario, el libelista acusó la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso raciocinio. Para sustentarlo, aseguró que al momento de valorar las pruebas, los juzgadores desconocieron los criterios de la sana crítica y en particular las reglas de la experiencia, dado que Euler no tenía razones para saber que la víctima era menor de edad. De hecho, insiste en que para el momento de los hechos, Y contaba con 17 años y 4 meses y todos los testigos fueron contestes al señalar que el mencionado joven visitaba lugares reservados para adultos, pues frecuentaba bares en los que ingería grandes cantidades de licor y asistía a galleras donde realizaba apuestas de hasta 2 millones de pesos. Por eso, en su criterio, el señor Euler no podía prever que esta persona fuera apenas un adolescente. En tanto, la experiencia enseña que cuando una persona está en un establecimiento público consumiendo licor, es porque existe una presunción de que ya es mayor de edad. Asimismo, indicó que por lo general, las familias brindan protección y cuidado a sus integrantes, impidiendo que los menores estén dedicados a actividades nocivas, por lo que no es lógico que, siendo menor de edad, los padres y la tía de Y, quien es la dueña del bar donde sucedieron los hechos, le permitieran desplegar comportamientos como los descritos. Concluyó entonces que la postura de los falladores no tiene asidero jurídico en cuanto a la valoración probatoria, pues quedó demostrado que Y realizaba actividades propias de un adulto,
Por ende, existen dudas insalvables sobre el conocimiento que su asistido tenía de que Y era menor de edad, razón por la cual como mínimo se tenía que haber aceptado por duda probatoria el error de tipo propuesto por la defensa, violándose así el principio de indubio pro reo. Ya en la sustentación y réplica en la propuesta por el apoderado del procesado, el defensor se atuvo a lo planteado en la demanda de casación. En tanto que la réplica de la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la representante del ente acusador adujo en lo sustancial lo siguiente. Frente al primer cargo subsidiario, señaló que el tribunal no incurrió en un error por falso juicio de identidad, pues en la actuación quedó plenamente acreditado mediante al menos 3 testimonios, el de Caterine, el del señor Conrado y el del señor Mariano, que pese a que la víctima sí se le acercó a hablarle al oído a la compañera permanente de Euler, no se trató de una situación de coqueteo, con lo que sí se probó la futilidad de la agresión. Por otro lado, en relación con el presunto error por falso raciocinio, argumentó la Fiscalía que Euler sí sabía que la víctima era menor de edad, pues son familiares lejanos y se conocían hace 3 o 4 años, lo cual fue confirmado por su compañera permanente. Adicionalmente indicó que aunque Y iba a peleas de gallos, no era un desconocido del procesado, por lo que la excusa de la edad es intrascendente. Por todo lo anterior, la Fiscalía afirmó que el recurso no está llamado a prosperar y solicitó no casar la sentencia de segunda instancia. Por su parte, en la propuesta por el apoderado de la víctima, el abogado de Y, luego de criticar la argumentación planteada en el primer cargo de la demanda de casación, el cual fue inadmitido en el auto CSJP 1984, este abogado de víctima adujo en términos generales que Euler sí sabía que la víctima era un menor de edad, pues lo conocía desde los 14 años, cuando iba con su padre a las galleras. Adicionalmente fue enfático en que sí quedó plenamente demostrado el motivo fútil con que actuó el procesado al desplegar la agresión física contra el menor. Con esto indicó que los cargos no están llamados a prosperar y coadyuvó la solicitud del ente acusador de que no se case el fallo del Atwen. Subsiguientemente se presenta la propuesta por el Procurador Delegado de Intervención Primero para la Casación Penal. Este representante del Ministerio Público indicó a grandes rasgos lo siguiente. En relación con el primer cargo subsidiario referente al falso juicio de identidad, sostuvo que tiene vocación de prosperar, pues no quedó debidamente acreditado el motivo fútil de la acción de Euler, en cuanto a que nadie escuchó qué le dijo el menor a Caterine cuando se le acercaba al oído, y en este sentido no hay certeza de que la reacción violenta fuera por una razón insignificante. Frente al segundo cargo subsidiario, en el que se planteó un error por falso raciocinio, adujo que Euler sí actuó bajo un error de tipo, pues desconocía la edad de Y. Lo anterior debido a que la víctima se comportaba como un adulto, frecuentaba lugares reservados para mayores de edad y no estaba plenamente demostrado que Euler lo quisiera atacar en razón de su edad. Con esto indicó que debe excluirse el agravante de la minoría de edad y el cargo también debe prosperar. Por lo anterior, el procurador solicitó casar el fallo y en consecuencia condenar a Euler por el delito de lesiones personales sin circunstancias de agravación punitiva.
Pasando a las consideraciones de la Corte, ella procede a referirse a una cuestión previa, pasa a delimitar el debate, se remite a la tipicidad frente al agravante relativo al motivo fútil y posteriormente sobre el presunto desconocimiento de la edad de Y. Con respecto a la cuestión previa, de manera pacífica, la Sala ha explicado que con la admisión de la demanda se entienden superados sus defectos. Por tanto, aunque los hay, no se hará énfasis en los errores en los que incurrió el recurrente en los dos cargos subsidiarios de la demanda de casación, salvo en lo que resulte necesario para la solución del presente asunto. Ya delimitando el debate, en las instancias se concluyó que la conducta desplegada por Euler el 23 de abril del 2017, cuando le reventó a Y en el lado derecho de la cara una botella de ron, le causó 20 días de incapacidad y una deformidad física que afecta al rostro de carácter permanente. Esto se ajustaba al tipo penal de lesiones personales descrito en el artículo 111 de la Ley 599 del 2000, en las modalidades consagradas en los artículos 112 y 113. Lo anterior, además, con las circunstancias de agravación punitiva previstas en los numerales cuarto y séptimo del artículo 104 y viden, por tener un motivo fútil y por poner en situación de indefensión a la víctima. Adicionalmente, se encontró que no era aplicable el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni procedía a la sustitución de esta, por expresa prohibición legal consagrada en el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, toda vez que la víctima, o sea, Y, era menor de 18 años. Y por último, en estas instancias se evidenció que el procesado actuó de manera antijurídica y culpable, por lo que le era atribuible la responsabilidad penal. La siguiente delimitación del debate se da en sede de casación, donde se observa lo siguiente. En lo relativo a la tipicidad, el demandante no controvierte que los hechos se ajusten al tipo penal de lesiones personales que está descrito en el artículo 111 de la Ley 599 del 2000, en las modalidades consagradas en los artículos 112 y 113, ni tampoco la situación de indefensión de la víctima, por lo que ello no será objeto de análisis. Lo que sí se discute en este estadio de la responsabilidad penal es que se hubiese configurado la circunstancia de agravación punitiva consagrada en el numeral cuarto del artículo 104 de la misma norma. Ello porque, según el demandante, se incurrió en un error por falso juicio de identidad en la valoración de los medios de convicción practicados en la audiencia de juicio oral. Lo anterior, ya que en su criterio los jueces de instancia tergiversaron y cercenaron el contenido material de la prueba testimonial, pues no es cierto que se haya demostrado la futilidad del comportamiento del procesado. Como vemos, no hay reclamos tendientes a controvertir el fundamento usado en la unidad decisoria para acreditar la antijuridicidad, la culpabilidad ni la necesidad de imponerle una pena privativa de la libertad al señor Euler, por lo que no se hará referencia a ello. Con esto es prudente aclarar que, se case o no el fallo controvertido, este seguirá siendo de carácter condenatorio a menos que se advierta una circunstancia que habilite las facultades oficiosas de la Corte. En cambio, lo que también se discute es que sea aplicable la prohibición legal consagrada en el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006. Ello debido a que, en opinión de la defensa, el adquen incurrió en un error de hecho derivado de falso raciocinio, ya que se desconoció que, de acuerdo con la experiencia, en términos generales,
quienes acuden a bares y sitios de apuestas son mayores de edad, por lo que Euler no sabía y no podía saber que Y tenía 17 años y 4 meses el día de los hechos. Bajo este panorama, para resolver el asunto, la sala seguirá el siguiente derrotero. Primero, estudiará en sede de la tipicidad lo correspondiente al agravante contenido en el numeral cuarto del artículo 104 de la Ley 599 del 2000. Y segundo, examinará cómo incide el presunto desconocimiento de la edad de la víctima a la luz de la imposición de la pena privativa de la libertad, con lo que se verificará, entre otras, cómo aplica la prohibición legal consagrada en el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006. Pasemos a referirnos a la tipicidad frente al agravante contenido en el numeral cuarto del artículo 104 de la Ley 599 del 2000. Como se dijo antes, no se controvierte que los hechos que le fueron imputados a Euler se ajusten al verbo rector y en su conjunto al delito de lesiones personales dolosas con deformidad física de carácter permanente, ni que éste sea agravado por la situación de indefensión de la víctima, por lo que ello no será objeto de este análisis. Lo que se controvierte es que se hubiese configurado la circunstancia de agravación punitiva relativa al motivo fútil. Como ya se indicó, los juzgadores de instancia hallaron probado dicho agravante en razón a que Euler actuó de manera impulsiva, solamente porque Y se acercó un par de veces a hablarle al oído a Caterine. Sin embargo, según el demandante, el tribunal incurrió en un error por falso juicio de identidad en la valoración de las declaraciones de una señora llamada Jacqueline, otra de nombre Janet, de la misma Caterine, de un señor Conrado, otro llamado Joaquín, y la del propio Y, pues estos, en su criterio, demostraron que Y había sido lesionado, pero que él sí desplegó un cortejo reiterativo e insistente, incómodo para la señora Caterine, lo que conllevó a que Euler actuara motivado por los celos, y ello, aunque no sea justificable, no es insignificante. Así, para la defensa, los jueces de instancia tergiversaron y cercenaron el contenido material de las anteriores pruebas testimoniales para darles un contenido que no se compadece con sus relatos. Para la Corte, para poder entender la futilidad como circunstancia de agravación punitiva aplicable al delito de lesiones personales en virtud del artículo 119 de la Ley 599 del 2000, ella ha definido lo siguiente. Según la Real Academia de la Lengua Española, futil, del latín futilis, es la palabra asignada a algo de poco aprecio o importancia. Significa esto que el homicidio agravado por la futilidad es aquel que se realiza por motivos tan insignificantes que debe sancionarse con mayor severidad al autor por la desproporción existente entre su acción y la situación que se presentó. La valoración depende obviamente del contexto histórico y social, que es el que permite reputar algo como normal en la sociedad y por contraste como desproporcionado a esa normalidad, o uno en el que esté ausente un precedente explicativo del hecho de la víctima que genera la acción del victimario. Las situaciones descritas en la norma en cita giran en torno a la causa o fin buscado con el hecho que develan un dolo más intenso
o un mayor grado de culpabilidad que deben castigarse con mayor rigor. Dada su naturaleza esencialmente subjetiva, se dificulta su demostración en casos particulares, lo que hace que en muchas ocasiones se corra el riesgo de imponer el agravante a partir de juicios moralistas, al margen del daño relacionado con la intensidad de la conducta o el motivo que se persigue, como se advierte en el subexámine, dada la condición de minoría de edad de la víctima. Es por ello que el funcionario judicial debe establecer el motivo, definido por la Real Academia de la Lengua Española como la causa o razón que mueve a actuar de cierta manera. Es por eso que el funcionario judicial, estableciendo el motivo, posteriormente debe verificar si el mismo es de tan poca relevancia que el sujeto activo orientó su voluntad y obtuvo un resultado cuya respuesta por parte del Estado debe ser mayor. Resulta lógico sostener que todo homicidio se comete por una causa que razonablemente lo explique, aunque no lo justifique. Sin embargo, es en la insignificancia de la causa frente al delito cometido donde radica la racionalidad de la imposición de una mayor sanción punitiva que le permita al juez sostener que se trata de la agravante descrita en el numeral 4 del artículo 104 del Código Penal. El funcionario judicial que conoce el caso debe realizar un esfuerzo y un proceso comparativo con los modelos existentes en la sociedad para establecer la trascendentalidad de las circunstancias, ya que la norma no ofrece elementos para determinar qué comportamiento es fútil. Esta labor requiere agotar una carga argumentativa fuerte, no fundada en razones de estricto contenido moral, para evidenciar que la acción del sujeto activo se debe desvalorar en mayor grado, dada su absoluta desproporción frente al daño al bien jurídico que infligió. Para ello es necesario que la prueba ofrezca elementos suficientes que conduzcan a demostrar el elemento subjetivo que determinó a la gente a cometer la conducta. En la casación 22-106 del 26 de enero del 2016, esta corporación, al tratar el tema de la futilidad, expuso: aunque en la resolución de acusación no se dedicó un capítulo específico al estudio de la circunstancia deducida, su imputación fáctica refulge con diáfana claridad no solo del contexto de las argumentaciones esbozadas, sino especialmente del motivo que se dijo desencadenó la acción homicida de los procesados, a quienes en estado de embriaguez les había dado por dirigirse contra 3 ocupantes de la motocicleta que transitaban pacíficamente por el lugar, tratándolos de mariques. Insulto que los últimos se limitaron a devolver en los mismos términos, generando ello la desproporcionada arremetida en contra de sus humanidades, circunstancias a las cuales se hizo expresa alusión en las argumentaciones de la Fiscalía, quien las encontró plenamente probadas. Si de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, abyecto es algo despreciable, vil en extremo, y fútil aquello que carece de aprecio o importancia, es claro que el motivo aducido como desencadenante de la acción homicida se identifica plenamente con este último adjetivo, pues obrar por motivos fútiles no puede ser otra cosa que realizar el hecho delictivo por una causa tan insignificante, tan nimia, que hace resaltar en forma inmediata la falta de proporcionalidad entre el motivo y el hecho. Matar por vindicar la contestación en los mismos términos de un insulto que no provocó la víctima
es un acto acompañado de un motivo fútil, por lo insignificante. En la más reciente decisión, la CSJSP de marzo 16 del 2016, radicado 37504, si bien la agravante fue suprimida por cuestiones de congruencia fáctica, de todas formas, sobre su contenido, la Corte sostuvo: ciertamente, en cuanto al agravante por motivos ayeptos o fútiles, previsto en el artículo 104, numeral cuarto del Código Penal, es claro que dicho motivo, aducido como desencadenante de la acción homicida, se debe identificar plenamente, pues en manera alguna pueden catalogarse como situaciones idénticas o similares, ya que, como señala la doctrina y la jurisprudencia de la Corte, mientras que el motivo ayepto se relaciona con aquello que es bajo y vil, en cuanto está determinado por razones que causan repudio general y que expresan una particular depravación y bajeza de ánimo, que suscita repugnancia en toda persona de moralidad media, el motivo fútil es aquel que reviste poca importancia. Es matar sin que exista una razón de peso, por cuestiones baladíes o triviales, que hace resaltar en forma inmediata la falta de proporcionalidad entre el motivo y el hecho. También debe destacarse lo decidido por esta sala en el radicado 48976 del 27 de febrero del 2019, donde de manera diáfana se estableció que para lograr una condena con el agravante de la futilidad, siempre debe precisarse cuál fue la causa que condujo al homicidio, de manera tal que, por muy deleznable que parezca la acción, sin ese móvil deviene en simple la sanción. En aquella oportunidad, la situación fáctica se verificó en el homicidio de un joven de 18 años que se encontraba en estado de indefensión por haber ingerido sustancias embriagantes y quien no esperaba un ataque, dado que fue sorprendido y a altas horas de la noche, precisando este fallo que de lo anterior deriva nítido que el comportamiento reprochado a TS, consistente en haber atacado a la víctima sin mediar razón alguna o discusión, no estructura el motivo fútil. En ese contexto, si la Fiscalía no precisó cuál fue la causa nimia o insignificante por la cual se ejecutó el homicidio, es imposible deducir la causal y, por consiguiente, hizo bien en este radicado el tribunal en disponer su exclusión. De estas breves reseñas jurisprudenciales se extraen las siguientes reglas para poder encajar una conducta punible en un homicidio agravado por el motivo fútil. Primero, siempre debe establecerse cuál fue la causa o la razón que movió la voluntad del actor. Segundo, posteriormente debe mirarse si la misma se encuentra demostrada en el proceso. Y tercero, finalmente, debe el funcionario judicial hacer un estudio muy ponderado, dependiendo de las circunstancias sociales y la personalidad de la gente, para establecer si ese móvil resulta insignificante o no. Frente a este último punto, que se trata si el móvil resulta insignificante o no, resulta claro que en un conglomerado social muchas actuaciones pueden catalogarse de insignificantes, mientras que en otro conglomerado es probable que esa misma acción sea de vital importancia, sin excluir la posibilidad de que en uno u otro pueda resultar una acción ofensiva de manera par. Así, por ejemplo, escupir en la cara de una persona puede resultar humillante en cualquier parte del país. Igual el tocar las partes íntimas de una persona, sin perjuicio
de que para ciertos sujetos esa acción resulte insignificante. En el presente asunto, el tribunal concluyó que la acción de Euler fue un acto desproporcionado por lo siguiente. La fiscalía consideró agravada la conducta porque el acusado actuó por motivo fútil, esto es, de poco aprecio o importancia. Y en la actividad probatoria se demostró que el joven Y únicamente se acercó a la compañera sentimental del señor Euler y le decía algo al oído que nadie pudo escuchar. Esto es, el acusado tampoco tenía conocimiento de lo que el joven estaba diciendo, y solamente porque su esposa mostró molestia con el joven, en una forma impulsiva lo lesionó, golpeándolo con una botella de ron que había comprado para consumirla en su casa. No se trataba de una persona desconocida, sino de un familiar, con quien compartía desde hacía varios años. Esto es, conocía bien. Por tanto, el motivo no tenía la entidad suficiente para desencadenar la ira del acusado y la desproporcionada reacción. Es necesario advertir que en el juicio ninguno de los testigos manifestó que hubiera percibido algún comportamiento inadecuado de la víctima frente a la compañera del señor Euler. Todos afirmaron que el señor Euler, su esposa, el menor y otras personas estaban juntos compartiendo y tomando licor. La señora Catherine, o sea, la esposa del acusado, simplemente dijo que el joven Y le ofreció un lugar para acostar al niño y que era insistente con el tema. Así que la fiscalía logró demostrar que fue un motivo fútil el que generó la reacción del acusado. La tesis de la defensa no es de recibo, pues en el juicio simplemente se probó que el señor Euler tiene una personalidad impulsiva. Esto es, que sin ninguna provocación actúa movido por su propia voluntad, y si fueron celos lo que demostró, no surgieron por la existencia previa de algún acto reprochable, ultrajante y socialmente inaceptable, sino por una personalidad predispuesta a sentirlos sin ningún motivo real. Ahora, trayendo a colación la sentencia CSJP del 3 de agosto del 2005, radicado 23977, el adecuado planteamiento del falso juicio de identidad impone la carga de señalar en concreto cuál fue la prueba cuyo contenido se distorsionó o cercenó, e indicar lo que ella decía, y demostrar que el entendimiento que obtuvo el juzgador del medio de conocimiento fue distinto. Por ende, se trata de un ejercicio de confrontación que a la manera de una doble columna reproduce en la primera lo que textualmente dijo la prueba y en la segunda lo que se le hizo decir, para destacar luego la incidencia del yerro en la decisión. De forma que, si no se hubiera cometido el error, el sentido del fallo habría sido otro sustancialmente diferente. Con esto se hace necesario traer los apartes literales referentes a los motivos con los que obró el procesado, contenidas en las pruebas que se controvirtieron de la siguiente manera. Escuchemos la declaración de una testigo llamada Jacqueline, quien relató que, recuerdo que ellos llegaron, se acomodaron en una mesa, tomaron el servicio. Estuvieron en la mesa tomando. Después el señor Euler fue a jugar billar con el señor Conrado y ahí pues estuvieron jugando un buen tiempo. ¿Qué pasó después? Recuerdo que la esposa del señor le pidió permiso a mi mamá para acostar el bebé. Ella iba a la mesa de billar y volvía. Entraba a la casa y estaba pendiente del bebé. Recuerdo que el papá estuvo hasta determinada hora, no sé exactamente cuál fue,
y después él se fue. ¿Qué pasó después? Recuerdo que a la 1 o antecitos apagamos la música y ellos tenían el importe. Ellos terminaron, pues, de tomar. Inclusive había otras personas terminado de tomar y él, Euler, pidió la media de algo como tal para llevárselo. ¿A quién le pidió la media? Me la pidió a mí, pero no recuerdo si mi mamá se la entregó o fui yo personalmente. ¿Y qué pasó después? Recuerdo que todos bajaron, todos se estaban despidiendo y Ye inclusive se iba a ir con ellos. Le habían hecho la invitación para que se fuera cuando en ese momento mi mamá le dijo que se fuera para la casa porque había que madrugar para poder alimentar las gallinas y los pollos que tenía. Él inmediatamente se subió, entró a la casa, se despidió de mi mamá, se despidió de mí de abrazo y de beso. Me voy a dormir porque tengo que alimentar las gallinas. Se despidió del señor Conrado, que estaba sentado afuera. Entré para la casa mía y pues yo me asomé por la administración. Cuando yo escuché algo así, un golpe, yo miré a mi mamá y yo vi que él empezó a discutir. Pero todo va bien rápido y cuando ya Euler lo atacó, Ye se fue corriendo y yo vi cuando él se fue por la ventana de la casa. Pero usted dice que lo atacó. ¿Atacó a quién? ¿A Ye? El señor Euler a Ye. ¿De qué manera lo ataca? Yo escuché el golpe. Sí, yo escuché, pero no sabía si había sido una cachetada. No entendía qué pasaba y cuando ya vi que Ye fue el que pasó por la ventana, entonces pues ya supimos que era a él que le había pasado algo. Pero venga, vamos a varios puntos que tenemos. ¿Usted vio que le dio la cachetada? Lo escuché. Sí, como una cachetada, como solamente estaban justamente en ese momento ellos dos, Ye y el señor Euler, y Ye fue el que corrió. Entonces, lógicamente, el señor Euler era el que lo había sacado a él. Lo que le puedo decir fue que escuché el golpe. Puntualmente no lo vi. ¿Dónde estaba en el momento en que usted dice que se sintió una cachetada? ¿Dónde está usted? Estaba en la administración. Aquí ya es la salida como tal y allá diagonal vive como tal Y. Yo estaba acá en la administración y aquí está el ventanal como tal y ya pues yo alcancé a ver, a escuchar diagonalmente allá en la salida. ¿Quién más había en ese momento? Ya así de una, repentinamente, estaba la esposa del señor Euler. Ya vi cuando él empezó a insultar a la señora súper feo, que le decía pues que yo ya había visto los mensajes con ese culicagado, no sé qué, y la trató súper feo. Inclusive él le dio unos puños. Yo salí, me fui para la casa y tenía la lesión. La piel se veía súper colgada. Yo lo único que pensé, yo tan joven, tan lindo, tan gustoso. Ya la defensa en el contrainterrogatorio, ¿usted vio a Ye consumiendo licor en el establecimiento? Sí. ¿Sabes a qué actividad se dedica Ye? Pues trabajó en la casa cuidando lo de las gallinas y vende huevos, pero como tiene la moto, lo buscamos para que haga carreras o algo así. ¿Sabes si Ye se ha dedicado a la actividad de gallos? Pues antes sí le gustaban mucho y con el papá iba a las galleras como tal, pero nada más. De que se dedique y que sea como un hobby o un pasatiempo, no. No sé si iba y apostaba, no sé. ¿En el establecimiento de comercio de su mamá pueden entrar menores a consumir licor? No, señor. En tanto, en la declaración de una testigo llamada Janet, ella dijo que ahí estaba el señor Euler con su esposa.
su señora suegra, y el esposo era de doña Marlene. Hasta donde tengo entendido, pues ellos habían recibido trago. Había algunas personas alrededor. No conozco muy bien los nombres, pues de todos los que había, ya prácticamente casi la 1 de la mañana, ya habían apagado la música. Había un bebé en ese establecimiento, un bebé de 1 año más o menos de 1 año. A esa hora, a la 1 de la mañana, mandaron a mi hijo Jay a que le dijera a la señora Caterine, que era la mamá del bebé, que por favor acostaran al bebé, que era la 1 de la mañana. Estaba haciendo demasiado frío y ya el bebé estaba llorando. Que por favor se fueran a acostar porque ya estaba demasiado tarde. Ye se dirigió hasta donde la señora Caterine y le habló en el oído y le dijo esas mismas palabras, que si se iban a ir ya, que se acostaban al bebé en alguna de las camas o que si nos llevaban para mi casa, que la casa igual estaba desocupada para que yo lo acostara porque estaba haciendo mucho frío. Bueno, no sucedió nada. Él fue, dio la razón. Que ¿por qué lo hizo en el oído? Porque la música estaba un poquito fuerte, entonces no escuchaba lo que estaba diciendo. Mi hijo se volvió a sentar en la mesa. Nuevamente, pasado quizás media hora, no sé exactamente cuánto tiempo había pasado, nuevamente le pidió el favor a la señora Marlene. Le dijo: decile a Caterine, mira la hora que es, está haciendo demasiado frío. Por favor, si nos vamos o me voy con el bebé o qué hacemos con él. Se dirigió donde la señora Caterine para decirle lo mismo, que si van a acostar o que qué hacían con el bebé. Entonces Euler le dijo que le vendieran entonces media de ron, que se la llevaría para tomársela en su casa. Y desafortunadamente, pues esa media de verdad no fue para tomársela en la casa, fue para atentar con la vida de mi hijo, porque lo golpeó en la cara ya saliendo mi hijo del negocio. Cuando mi hijo iba hacia la casa, él por el lado y atrás del negocio agarró a mi hijo a golpes, porque mi hijo tenía muchos golpes en la cara, tenía vidrios en la cabeza, tenía la camisa y la chaqueta tapada en la espalda porque él le dio también con la misma botella. Entonces no fue solamente intentar aporrearlo, intentó fue matar a mi hijo. Le rasgó la camisa y la chaqueta por la espalda y luego le propinó la herida que tiene en la cara, que lleva más de 6 meses tratando de curarlo. Fiscal, cuando usted se entera de que obviamente fue lesionado, ¿usted dónde estaba? Yo estaba en Necoclí, Antioquia. Mi hermana Gloria Estela fue la persona que vio todo esto. Cuando mi hermana me dijo: uy, Dios, ese man le pegó a Jen en la cara, yo creo que le bajó la cara. Mi hermana salió volada, lo llevó al hospital, pues igual ya estaba delicado. Entonces las lesiones fueron en el rostro. ¿Hubo alguna otra parte del cuerpo? Mi hijo dice que él le tiró en la espalda, pero en la espalda no le logró cortar, solamente le rasgó la camisa y la chaqueta, pero que no lo pudo cortar en la espalda, pero tenía muchos morados, tenía vidrios enterrados, así en la cabeza. ¿Ya había tenido algún problema con el señor con anterioridad? ¿Habría tenido algún tipo de relación con el señor Euler? Jamás. ¿Alguna vez Ye trabajó para el señor Euler o hacía mandados? ¿Colaboraba con el señor Euler en su trabajo? Que yo sepa, no. ¿Desde qué edad toma cerveza o consume licor Ye? Mi hijo no consume licor, simplemente fue que alguien le dio cerveza, pero nunca ha sido consumidor de licor. Por otro lado, la defensa. Señaló usted que su hijo presenciaba peleas de gallos. En estas peleas hacen apuestas.
Asimismo, usted señaló en esta audiencia que su hijo les perdió interés a estas peleas porque había perdido ciertas peleas y que no valía la pena perder la noche en estas peleas de gallos. O sea que usted nos ha señalado que su hijo iba constantemente a estos establecimientos donde se presentaban estos eventos de gallos. Constantemente no, una vez al mes. En tanto que la señora Caterine, cuando la defensa hace su interrogatorio, ella declara de la siguiente manera: Caterine, ¿conocía usted al joven Y? Sí, señor. ¿Cuánto hace que lo conoce y en razón de qué? Aproximadamente 3 años desde que yo me fui a vivir con Euler en la finca de él. ¿Sabe usted a qué se dedica dicho joven? Pues yo normalmente lo veía en la casa de él cuando pasaba y cuando íbamos a los encuentros gallísticos. ¿Qué encuentros gallísticos iban ustedes? Euler tiene gallos y salíamos con ellos y el joven Y iba con el papá y llevaban sus propios gallos y también los echaban allá a pelear. O sea, ¿que estaban en apuestas de gallos? Sí, señor. ¿Y esas apuestas de gallos en dónde se hacen? Se hacen en todos los estaderos así públicos. Que yo sepa, ahí no se permiten menores de edad. ¿No se permiten menores de edad? O sea, que son eventos para mayores de edad. Sí, señor. ¿Se enteró usted de un problema que hubo donde fue lesionado el joven Y? Sí. Cuéntenos dónde estaba usted cuando se presentó el problema donde sufrió lesiones el joven Y. Yo estaba con el señor Euler y estaba con Y ahí. ¿Y en dónde estaban? Estábamos afuerita del negocio. Yo estaba sentada con Euler y ya el muchacho llegó por detrás a decirme que si por favor íbamos a la casa de él. Entonces yo le dije que no. Yo ya me sentía como muy agobiada. Yo me sentía súper acosada. Entonces yo ya en ese momento no supe qué hacer. Reaccioné. Grité, ya no más, por favor. Y en ese momento Euler se levantó. Ya estaba enojado porque él también vio. También vio la manera que el muchacho me estaba acosando. Y ya cuando me di cuenta, ya miré que el muchacho estaba cortado, pero no vi realmente qué fue lo que le sucedió. Y cuéntenos qué estaban haciendo ese día en ese establecimiento abierto al público. Ese día subimos de acá de Amagá y nos fuimos para donde doña Esther. Ya llegamos, nos sentamos en una mesa, ya el joven llegó allá ofreciéndonos licor. Yo no tomo, yo le decía que no, yo tenía a mi niño, a mi hijo, y entonces él me dijo, venga y lo acuesta para la casa, y yo le dije que no, que porque doña Estela ya me había ofrecido una cama para acostarlo. Yo fui y lo acosté, el niño estaba súper tranquilo, estaba bien. Y ya el joven en toda la noche me siguió, que lleváramos al niño a la casa y yo le decía que no me molestara más, que yo no, que muchas gracias por el ofrecimiento, pero ya el niño estaba bien y sin embargo yo me fui para las mesas de billar donde estaba don Euler y él también estaba allá, me estaba molestando. No hacía sino colocarme las manos en los hombros y yo le decía que no, que por favor me respetara. Y ya en eso yo ya le dije a Euler que nos fuéramos y ya salimos a la parte de afuera del negocio y nos sentamos. Y ya el joven allá volvió y ahí fue donde me dijo que nos fuéramos para la casa de él. Que yo le dije que no quería hacer eso, que me respetara. ¿El joven Y estaba consumiendo licor? Sí, señor. ¿Usted se enteró que estaba consumiendo licor Y? Estaba consumiendo aguardiente porque él a mí y a mi mamá nos ofrecía el licor. Se lo daba a la propia tía. Él iba a la barra y le pedía a la tía y ya nos traía a nosotros. Prácticamente todo el mundo estaba tomando. Eran muy poquitas las personas que no estaban ingiriendo licor. ¿Ese es un establecimiento abierto al público?
Sí, pero no para menores de edad. En el contrainterrogatorio ya la fiscalía le pregunta: Doña Caterine, usted dice que estaba sentada con el señor Euler. Ustedes estaban conversando. Llegó el joven Y se acercó a usted. Le dijo algo. Usted dice que usted como que explotó y le dijo ya no más. Y en ese momento fue que Euler golpeó al joven Y con una botella. No lo vi. Yo realmente no lo vi porque en ese momento yo me paré y cuando di la vuelta ya el joven tenía la cara cortada. Así que yo no puedo decir de que Euler cogió la botella y le dio porque yo no vi. Sería yo una mentirosa decir eso. ¿Quién más había con usted y con Euler? El joven Y. ¿No había nadie más? No, señor. ¿Solo ustedes tres? Sí, señor. ¿Cómo estaba el señor Euler? ¿Qué actitud tomó con él? Él estaba muy enojado al verme a mí así de ofuscada, que ya no podía más de sentirme acosada. Él estaba enojado. ¿Y cuál fue la actitud de él frente a esas lesiones que presentaba Y? Es que en ese momento no nos dimos ni cuenta, porque el muchacho salió y se fue a esconder a la casa. Ya al ratico cuando todas las personas fueron y lo miraron, fue que nos dijeron que el muchacho estaba cortado. ¿Euler se quedó ahí en ese lugar con usted? No, señor, nos fuimos para la casa. ¿Euler la agredió a usted? Él únicamente me cogió y me hizo como para que yo me retirara, pero en ningún momento me agredió. La defensora de víctimas quiere preguntar: ese establecimiento no es para menores de edad. Si usted sabe eso, ¿por qué estaba con su hijo menor? Porque la señora Estela nos lo permitió. Ella en ningún momento nos dijo: no puede ingresar el niño. No, nosotros llegamos y ella nos vio y normal. Nos sentamos y nos atendieron y no nos dijeron nada. Ya en el redirecto la defensa: ¿qué edad tenía su hijo en ese momento? En ese momento él tenía 8 o 9 meses aproximadamente. Pasemos a la declaración del señor Conrado, quien dijo a la fiscalía que... ¿Conoce usted al joven Y? Sí. ¿Por qué lo conoce? Porque él se crió, se puede decir que en la casa mía. ¿Sabe usted si hubo algún problema entre Euler y Y? ¿Problema? Problema no. ¿Qué pasó con ellos? Ese día el señor Euler estaba tomando roncito y de un momento a otro eso como que se le subió y ahí fue donde le tiró al muchacho. ¿Le tiró con qué? Con una botella de ron llena. ¿Y cómo fue que le tiró? Lo que pasa fue que ellos comenzaron temprano. Yo estaba en el negocio de la señora Estela y ellos estaban en el negocio del suegro mío. A mí me convidaron que para que bajaran donde ellos y yo no bajé porque yo no quería tomar ese día. Ese día subieron allá arriba. El muchacho, Y, estaba con ellos. Ya ahí, de un momento a otro, nos pusimos a jugar billar. Y el señor Euler dijo que vamos a jugar el tercio. La señora de Euler tenía el niño en los brazos y se le estaba quedando dormido. Entonces el joven llegó y le dijo que si quería que acostara al niño en una cama de la tía. Entonces ella fue y lo llevó a la cama. Y de ahí el hombre como que pensó que era que estaba, yo no sé, porque ya por ahí comenzó el problema. Yo creo que fue por eso que le tiró. ¿Usted dónde estaba? ¿Dónde estaba Euler y dónde estaba Y? Yo estaba sentado ahí en el salón del negocio. El señor Euler estaba para el lado de abajo con la señora y de un momento a otro el muchacho, el joven Y, estaba ya con ellos. Entonces la tía lo llamó y le dijo que fuera para la casa. Entonces el muchacho subió y se despidió de ella. Cuando ya el muchacho iba para la casa, el señor Euler estaba allá arriba y ahí fue cuando le dio con la botella. Cuénteme, ¿en qué parte le dio con la botella? ¿En qué parte del cuerpo? En la cara. ¿Ellos estaban de frente o cómo estaban? ¿Cómo estaba Y y cómo estaba Euler? El señor Euler estaba como en unas partidas para entrar a la casa de Y, para el negocio. Y para la parte de arriba, entonces el muchacho como que va para la casa. No sé qué arrimaría y le diría, porque nosotros estamos en el negocio.
cuando él le dio con la botella. No sé por qué sería, porque es que ese señor estaba como loco y entonces a la señora también comenzó como a darle. Sí, entonces ya lo que fuimos nosotros, más del señor Noé, fue y lo calmó, porque le estaba pegando también a la señora, porque era como que lo enloqueció el trago. Ya en el contrainterrogatorio con la defensa, este le pregunta al testigo, díganos, ¿cómo era la visibilidad en el lugar donde ustedes estaban? El negocio estaba a una luz opaca, pero de paso, lo que pasó, había una lámpara de las municipales. O sea que eso pasó fuera del negocio. Sí, fuera del negocio. ¿Y el joven Ye, usted se dio cuenta que estaba consumiendo? Él estaba tomando por ahí unos roncitos. ¿Cómo era el estado de ánimo de Ye? El estado normal, pero ¿estaba solamente en una mesa sentado o estaba departiendo con las demás gente? Él estaba en compañía de ellos también. ¿En compañía de quién estaba Ye? Él estaba en compañía del señor Mariano, del señor Euler, estaba con ellos ahí en la barra, como estaban nada más en la mera barra. ¿En el lugar donde estaban consumen licor? Sí. ¿Y a qué actividad se dedica Ye? El muchacho se dedica a cuidar los animales en la casa. ¿Nada más se dedica a cuidar los animales en la casa? En esos momentos que yo supiera no habría sino eso. Pero ¿usted ha sabido si él se dedica a otra actividad como gallos? Sí, el papá salía con él por ahí de vez en cuando, no a diario, por ahí con gallitos, a echarlos por allá al que se mataran. A que se mataran los gallos. Esos establecimientos donde se hacen esas peleas de gallos, ¿eso es para mayores de edad o pueden entrar menores? No, eso es para mayores de edad. Todo es para mayores de edad. Refirámonos a la declaración que le rinde a la fiscalía un testigo llamado Joaquín. ¿Usted conoce al joven Ye? ¿Usted sabe qué le pasó a él? Yo estaba con el suegro de él. Ya después llegó Euler y nos fuimos para donde doña Estela a jugar billar y ahí fue cuando estaba Euler y estaba la mujer de Euler. Era cuando Ye le hablaba al oído. Ya cuando nos íbamos de ahí, Euler coge media de ron, pues se la va a tomar a la casa. Vamos valiendo y ya Peluche le habló por última vez a Kate y Kate le dijo Peluche, ya no más. Y fue cuando Euler reaccionó así. Ella le decía ya no más y Euler llega y le da con la botella en la cara. Le pregunto, ¿usted cuando se refiere a Peluche se refiere a Ye? Sí. ¿Usted cuánto hace que conoce a Ye? Bastante, por ahí hace unos 6 años. ¿Usted sabe si ellos habían tenido problemas con anterioridad? Problema no tenían. ¿Usted sabe si Ye de alguna manera perseguía a la esposa del señor Euler? Solamente esa noche oí eso. ¿Y Euler qué más hizo? Nada. Ya en el contrainterrogatorio la defensa le pregunta al señor Joaquín, ¿usted sabe qué le decía Ye a la mujer de Euler? No, eso no. Lo que él le decía yo no escuchaba. ¿Usted sabe a qué actividad se dedica Ye? Trabaja con unos tíos, con unos marranos. ¿Usted sabe si Ye se ha dedicado a la actividad de gallos? Sí, tenía varios y mantenían las galleras. O sea, apostando a los gallos. Sí. Pasemos a la declaración de la víctima, del menor Ye, quien a la fiscalía le dijo que ¿usted a qué se dedica, Ye? Yo trabajo con mi tío en una granja de porcicultura. Cuéntenos la fecha en la que ocurrieron los hechos. 23 de abril del 2017. ¿A qué horas? A la 1 de la mañana. Cuéntenos qué pasó ese día. Bueno, la verdad yo me encontré con el señor Tulio. Fue en un negocio antes con el señor Carlos. Me invitó a una cerveza, yo le acepté, estuvimos pues ahí platicando un rato. Luego ya eran como las 9:30 de la noche.
casi las 10. Nos dirigimos para el negocio de Estela. Allá estuvimos mucho rato juntos. Estuvimos hablando. Después llegó Silva. La saludé. Estuve ahí en el negocio. Estuve en su mesa. Seguimos tomando cerveza. Estuve allí. Después llegaron Edgar, Duván, Mariano, la suegra y el suegro. Yo estuve ahí con ellos mucho rato. Ellos estuvieron en el billar. Yo no estaba en el billar. Estuvimos ahí hasta la medianoche. Ya después, en las horas de la madrugada, yo le dije a la señora Caterine, lleva al hijo, el negocio adentro hay camas. Entonces, a veces se da la oportunidad de que llegan algunas personas y es que mi hijo está acá, entonces me puede hacer el favor de prestarme la cama y ella se las presta. Yo en ese caso le dije que podía acostar al niño ahí porque la cama estaba vacía y lo podía acostar allá. Yo me acerqué al oído. Le dije, eso fue como a las 12. Yo me acerqué 2 veces. Un momento en que ellos estaban jugando en la mesa de billar, que estaba Mariano y Euler, y pues yo me le acerqué 2 veces y le dije que fuera a acostar al niño. Yo me acerqué y la tomé por encima del hombro y le dije que acostara al niño en la cama. Ella me dijo que ya se iban a ir, que no me preocupara, que ya se iban a ir. ¿Y qué pasó después? No, ya mi tía estaba cerrando el negocio. Ellos iban a salir y Mariano me invitó, vamos para abajo a la casa de nosotros, y mi tía me gritó, no, váyase para la casa que está muy tarde y usted está solo, vaya, acuéstese. Entonces ellos compraron media de ron y van saliendo. Cuando yo salía entre la carretera y el muro que finaliza el negocio, yo sentí que me atacaron por la espalda, pero yo no volteé a mirar. Yo salí corriendo para la casa porque queda relativamente cerca. Entonces yo salí corriendo y yo me encerré. Yo sentía que me bajaba algo por la cara, pero yo la verdad no sabía qué me había pasado ni qué me había atacado. Pero yo escuchaba mucha algarabía afuera y entonces mi tía se vino corriendo para la casa y me preguntó, oye, ¿qué te pasó? Y yo, no tía, yo no sé. Me está bajando sangre así por la cara y ya entonces afuera Euler estaba. Hasta donde yo escuché, le estaba pegando a la esposa. Gritaba, Mariano, tráigame el revólver que voy a matar a este par de HPs. Los va a matar. Entonces el señor que se llamaba Noé le dijo, no, ¿cómo los vas a matar? Y ya los separó. Y entonces hasta ahí pues tengo yo claridad porque ya de ahí llegó mi tía y me estaban secando la sangre con una toalla. Entonces ya mi tía salió. Después ya llegó el carro y salimos para el hospital. Cuénteme, ¿usted se acercó a la señora Caterine? ¿Usted cuántas cervezas se había tomado hasta ese momento? No tengo claridad de ese dato, no, la verdad por ahí entre 4 y 5. ¿Y el señor Euler sabe en qué estado estaba él? Pues la verdad no recuerdo porque yo pues la mayor parte de la noche no estuve con él. Él estuvo fue en la mesa de billar y no conmigo. Yo estuve en ocasiones, muy aparte de él. Usted se paró de la mesa y se fue hacia donde ella y le dice, la verdad, yo me paré de la mesa al lado izquierdo y le dije, Caterine, acuesta al niño que está muy tarde. ¿Por qué era necesario acercarse a ella estando en la misma mesa? O sea, porque la música no dejaba de escuchar. ¿Usted cómo conoció al señor Euler? La verdad, el señor Euler no ha sido del Cedro toda la vida. Él llegó hace poco tiempo. Él sale siendo familiar de primos míos. Son unos primos hermanos de Didier y Jessie. Por ahí más o menos lo conocí. Él llegó al Cedro, compró unas propiedades, estuvo viviendo ahí hasta estos días. Él tenía negocio propio, hacía ahí peleas de gallos. Él trabajó con cerdos y yo le compraba. Entonces, más que todo por estas partes es que yo lo conocí. ¿Usted tiene más o menos una fecha en que lo conoció? Pues la verdad, más o menos 3 o 4 años atrás. ¿Qué tan buena era la relación de ustedes? ¿Qué tanta confianza había entre ustedes?
pues así la relación era solamente cuando salíamos y nos encontrábamos, pero no que fuera de todos los días. Hábleme de las peleas de gallos. ¿Usted estuvo alguna vez en alguna pelea de gallos? Sí, yo estuve en el negocio de él, el negocio de mi tía, el negocio de Manolo. ¿En todos ellos hacían peleas de gallos en esos establecimientos? Sí. ¿Usted con quién iba a esos establecimientos? Casi a diario iba con mi papá. O sea que ¿hubo alguna vez que fue solo? Sí, hubo una que otra vez que mi papá estaba trabajando y yo, voy a salir, y él me dejaba. ¿Ustedes tenían gallos de pelea? Sí. ¿Usted alguna vez llegó a apostar sobre esos gallos de pelea? Sí. ¿Qué tipos de apuestas se hacen? La verdad depende de las peleas y los gallos. O sea, hubo peleas en que se llegaron a apostar hasta 500,000 pesos, 300, 400. ¿Cuánto fue lo que más llegó a apostar usted? Cuando yo tenía los gallos, pues mi papá y yo siempre recogíamos para echarle y yo llegué a apostar hasta 300. ¿Y ahí puede apostar cualquier persona? Sí, cualquier persona. ¿No hay ninguna restricción para eso? Pues la verdad no. En tanto que en el contrainterrogatorio la defensa le pregunta: usted también nos señaló ahorita que en compañía de su señor padre tenía gallos de pelea. ¿En el sitio donde hacen esas apuestas hay venta de licor? Sí, señor. ¿A estos sitios pueden ir menores de edad? En algunas galleras no, porque hay lugares que son totalmente cerrados y la verdad pues solamente entran mayores de edad. ¿Y usted iba a algún sitio cerrado? Sí, yo a veces entraba. ¿Y en esos sitios le pedían algún documento? La verdad, como a veces los sitios eran cerrados, pues la verdad los dueños, como eran conocidos, nos dejaban entrar. ¿A qué actividad se dedicaba hasta el momento de suceder los hechos? Pues yo la verdad desde los 14 años he trabajado con cerdos, pollos y gallinas. Yo trabajo metido en una granja y eso es en lo que me desempeño. Asimismo, usted nos señaló que cuando se le acercó a la señora Caterine a decirle sobre el niño, le puso la mano sobre el hombro y le habló al oído porque la música estaba muy dura. Sí, señor. Por lo anterior se observa que, contrario a lo expuesto en la demanda de casación, el tribunal, al afirmar que ninguno de los testigos manifestó que hubiera percibido algún comportamiento inadecuado de la víctima frente a la compañera del señor Euler, este tribunal no incurrió en el error por falso juicio de identidad que le fue atribuido, pues no tergiversó ni cercenó el contenido material de las pruebas testimoniales citadas, por lo siguiente. Primero, el menor Y le habló al oído en repetidas oportunidades a la señora Caterine y al hacerlo le puso la mano sobre el hombro. Segundo, presuntamente se acercó, aunque no se sabe, pues ninguno escuchó qué le decía puntualmente al decirle que acostara al bebé. Recordemos que la señora Cuadros reconoció, como también lo hizo la víctima, y fuera resaltado por el señor Conrado y la señora Jacqueline, que lo que el menor le decía era que acostara a su hijo de 8 o 9 meses de nacido en una de las camas que estaban disponibles en el negocio, porque ya era tarde y estaba haciendo frío. Por lo tanto, no está acreditado de que se tratara de acciones ofensivas o con intenciones sexuales, pues ello no fue advertido por los testigos presentes, ni por Jacqueline, ni por Conrado, ni por Joaquín, ni por la propia víctima. Tercero, la señora Caterine dijo sentirse acosada por la insistencia de ese comportamiento y lo manifestó a viva voz. No es posible decir que el señor Euler comenzó a gritarle a la mujer y amenazó con matarlos a ambos, aparentemente a la señora Caterine y a Y, pues la señora lo niega categóricamente. Tampoco se advierte que hubiese errado el Atquen al señalar que en el juicio simplemente se probó que el señor Euler tiene una personalidad impulsiva, una personalidad predispuesta a sentir los celos sin ningún motivo real. Ello debido a que el señor Conrado fue enfático en que este señor estaba como loco,
Era como que lo enloqueció el trago, con lo que no le hizo decir algo distinto. Por el contrario, lo que pretende el libelista es imponer su criterio frente a la valoración que debía dársele a las pruebas, para concluir que, en realidad, Euler advirtió una situación de incomodidad de parte de su compañera permanente, que en su mente obedecía a un coqueteo, y en este sentido atacó al menor por celos, con lo que su motivo no fue insignificante, esto es, no fue fútil. Lo anterior es suficiente para que el cargo no prospere. Adicionalmente, aunque la Corte se alejara del falso juicio de identidad propuesto y que en gracia de discusión se involucrara en la valoración probatoria, no es válido afirmar que hablarle al oído a una mujer en un espacio donde hay música a alto volumen implique necesariamente un acto de coqueteo. Y aunque se reconozca que ello le generó incomodidad a la señora Caterine, quien se sintió acosada, no es acertado, como lo hace el casacionista, acudir a los celos para plantear una posible relación de proporcionalidad entre el motivo y el hecho, es decir, como algo normal en la sociedad, pues ello supondría admitir que para alguien que tiene las características de un agresor de tipo celoso, enfermizo, la conducta es menos reprochable, siendo que en la jurisprudencia se ha dicho todo lo contrario. Puntualmente, en la sentencia T967 del 2014, la Corte Constitucional estableció que el maltrato psicológico a las mujeres está relacionado con el no acatamiento de órdenes, rebeldía percibida en las mujeres que no obstaculiza el ejercicio de su autoridad e infidelidad o percepción de esta. Ramos 2006. La necesidad que aparece en mayor grado asociada a ambos tipos de violencia física y psicológica es la de confiar en su pareja, relacionada con celos e infidelidad. Los problemas de comunicación ocupan el segundo lugar de incidencia, pero están asociados mayoritariamente a la violencia psicológica, seguidas por el sueño de ser un buen padre y la expectativa de que la esposa asuma bien las labores domésticas. Lo anterior ratifica que las creencias culturales dominantes de la sociedad patriarcal, la socialización y la reconstrucción de identidad masculina contribuyen a que se instale la violencia en las relaciones de pareja, dado que se considera a la mujer propiedad del hombre. Esto se encuentra en Medina, Durán y Arévalo, 2013. Por lo anterior, contrario a lo planteado por la defensa, los celos enfermizos y agresivos son el ejemplo perfecto de algo baladí o trivial, pues devienen de una pauta de dominación que carece de todo sentido y solo perpetúa una falsa y errada creencia de que la mujer que está en una relación le pertenece al hombre, lo que evidencia que la acción del sujeto activo se debe desvalorar en mayor grado, dada su absoluta desproporción frente al daño al bien jurídico que infligió. En consecuencia, es innegable que las particularidades del caso permiten tener como fútil el motivo por el que Euler cometió el delito, pues su causa fue insustancial o insignificante. Ahora centrémonos en el presunto desconocimiento de la edad de Jane. Con respecto a la censura planteada en el segundo cargo subsidiario, recordemos que el libelista acusó la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso raciocinio, pues en su criterio al momento de valorar las pruebas, los juzgadores desconocieron los criterios de la sana crítica y en particular las reglas de la experiencia, dado que Euler no tenía razones para saber que la víctima era menor de edad. Sin embargo, pese a que se superaron las falencias de forma que presentaba el cargo, este no se aborda ni desarrolla ningún criterio apropiado para configurar el error aludido. Lo anterior debido a que el error por falso raciocinio
se configura cuando los juzgadores de instancia observan o aprecian la prueba en su integridad, pero al valorarla o escrutarla desconocen los postulados de la sana crítica, es decir, una concreta ley científica, un principio lógico o una máxima de la experiencia. Por lo anterior, para acreditar la existencia del yerro, el censor debe, primero, señalar la prueba o la inferencia en la cual recayó el error. Segundo, identificar el principio lógico, la máxima de la experiencia o el postulado científico que en concreto el juzgador desconoció en el proceso de valoración probatoria. Y tercero, indicar de manera clara y precisa las razones por las cuales su aplicación resultaba necesaria para la corrección de la conclusión cuestionada en el caso en concreto. Ahora, en tanto referente de valoración probatoria, la lógica concierne a la corrección del proceso completo del pensamiento. Tal disciplina comprende entonces el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno, o sea, el correcto, del malo, o sea, el incorrecto. En cuanto a que los errores de razonamiento, en términos de lógica formal, se denominan falacias o silogismos aparentes o sofísticos, los cuales no implican cualquier yerro en el raciocinio o una idea falsa, sino errores típicos en las relaciones lógicas entre las premisas y la conclusión. A su vez, la ciencia corresponde a un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, de los que se deducen principios y leyes generales, por lo que las máximas científicas, a partir de las cuales se generalizan e interpretan los fenómenos, se formulan a partir del cómo y el por qué un hecho se realiza de determinado modo. Pues para que el sistema de conocimientos en un área de la ciencia deduzca una ley o un principio con carácter universal, los métodos cognoscitivos dirigidos a ese fin deben encontrar fundamento en conceptos exactos, cuya veracidad sea comprobable y demostrable mediante métodos aceptados y estandarizados. De otro lado, las reglas de la experiencia no pueden invocarse de cualquier manera. La construcción de una máxima fundada en el ordinario devenir de los acontecimientos de la vida en sociedad requiere de una estructura general y abstracta, definida por la Corte en los siguientes términos. La experiencia forma conocimiento y los enunciados basados en esta conllevan a la generalización, lo cual debe ser expresado en términos racionales para fijar ciertas reglas con pretensión de universalidad, por cuanto comunican determinado grado de validez y facticidad en un contexto sociohistórico específico. En ese sentido, para que ofrezca fiabilidad una premisa elaborada a partir de un dato o regla de la experiencia, ha de ser expuesta a modo de operador lógico. Así, siempre o casi siempre se da A, entonces sucede B. Por lo tanto, el punto de partida formal para analizar la incursión en falso raciocinio es la formulación de una proposición con estructura de regla, apta para ser aplicada en términos generales y abstractos, con pretensión de universalidad, para así verificar si, al analizar el mérito de las pruebas, el razonamiento del juzgador deviene falso. A la luz de tales premisas, el segundo cargo subsidiario, por violación indirecta de la ley sustancial, formulado por el defensor de Euler, no tiene vocación de prosperar. Esto debido a que, como se ha dicho hasta el momento, el juzgado de primera instancia condenó al procesado como autor del delito de lesiones personales dolosas,
con deformidad física de carácter permanente, agravado por la situación de indefensión de la víctima y por motivo fútil, en los mismos términos de la acusación. En consecuencia, le impuso las penas de 42.66 meses de prisión, una multa equivalente a 46.21 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad. En este sentido, a Euler no se le imputó ninguna conducta punible en donde el sujeto pasivo fuera un menor de edad, es decir, que la edad fuera un elemento normativo de la tipicidad, como sucede, por ejemplo, en el acceso carnal en persona menor de 14 años. Tampoco le fue aplicada alguna circunstancia de agravación punitiva que supusiera un mayor desvalor del resultado por el simple hecho de que la conducta delictiva recaiga en un menor de edad. Por el contrario, los agravantes por los cuales se acusó y asimismo se condenó, como se vio antes, fueron por el motivo fútil y por la indefensión de la víctima, en el sentido de que le pegó el botellazo por la espalda sin que Y pudiera siquiera esquivarlo. Así, no se entiende cómo se supone que la proposición formulada implica que el razonamiento del juzgador deviene falso. De la mano con lo anterior, tampoco quedó acreditado cómo el desconocimiento de la edad de la víctima, 17 años y 4 meses, contiene la existencia de un error de tipo. Lo anterior porque el error de tipo está descrito en el numeral 10 del artículo 32 del Código Penal de la siguiente manera: se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica, o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible, la conducta será punible, cuando la ley la hubiera previsto como culposa. Además, la Corte, en sentencia CSJ-SP 106 del 22 de marzo del 2023, radicado 59403, ha señalado que esta categoría jurídica hace referencia al desconocimiento o conocimiento defectuoso de las circunstancias objetivas del hecho que pertenecen al tipo legal, con independencia de que éstas tengan carácter fáctico de naturaleza descriptiva, cosa, cuerpo, causalidad, o normativa, de esencia comprensiva, ajenidad, documento, funcionario. Así, esta figura se define como la discordancia entre la conciencia del sujeto activo y la realidad. Internamente, este error consiste en una falta de representación o en una representación falsa sobre uno o varios de los elementos que describen la conducta penal. Con esto no tiene ningún sustento acusar a la sentencia por haber analizado un presunto error de tipo, cuando el desconocimiento de la edad no tiene incidencia en ningún sentido en un elemento normativo del tipo penal de lesiones personales por el que fue condenado, ni sobre las circunstancias de agravación que condicionaron su pena. Así entonces se echa de menos la identificación de la máxima de la experiencia o el principio lógico o la regla científica que sí infringiera el escrutinio probatorio aplicado por los falladores. Por otro lado, aunque el memorialista propone a grandes rasgos un ejercicio de contraste entre el desconocimiento de la edad de la víctima y la comprensión de la aplicación de las prohibiciones previstas en el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006 que efectuaron los juzgadores de instancia, el reproche se torna igualmente improcedente, como pasa a verse. El artículo 199 citado establece lo siguiente: beneficios
y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas. Numeral cuarto. No procederá el subrogado penal de suspensión condicional de la ejecución de pena contemplado en el artículo 63 del Código Penal. Numeral sexto. En ningún caso, el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución de la ejecución de la pena previsto en el artículo 461 de la Ley 906 del 2004. Y numeral séptimo. No procederán las rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 del 2004. Adicionalmente, la Corte ha establecido que, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia, la primera de esas leyes, o sea, el Código de Infancia y Adolescencia, es un compendio de normas positivas destinadas a garantizar la vigencia plena de los derechos de los menores de edad. Esa protección de los derechos de los niños y adolescentes consigna una disposición de privilegio que impone la aplicación preferente de las normas del mismo frente a otras disposiciones del ordenamiento jurídico. Además, el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006 trata específicamente sobre delitos por el cual fue condenado el tutelante, que por atentar contra menores de edad, el legislador en su libertad de configuración normativa y con fundamento en la prevalencia de los derechos de los niños, decidió brindar un mayor ámbito de protección a estos, imponiendo, entre otras, prohibiciones para acceder a beneficios de quienes han incurrido en conductas punibles contra niños, niñas y adolescentes. Esto lo trae la CSJSTP 1018 del 4 de febrero del 2020, radicado 108873. Por otro lado, también ha indicado que se constata con facilidad que en la unidad decisoria se estableció que la negativa debe mantenerse en virtud de la prohibición contenida en el numeral quinto del artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, que establece que cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de niños, niñas y adolescentes, no procederá el subrogado penal de libertad condicional previsto en el artículo 64 del Código Penal. Con esto, no se configura vía de hecho alguna ni se observa una vulneración de los derechos fundamentales, pues el debate, como se vio, tiene una solución legal que no admite interpretaciones subjetivas. Esto de acuerdo a la CSJSTP 9831 del 3 de agosto del 2021, radicado 117961. Igualmente, es prudente mencionar que, contrario a lo afirmado por el accionante en esa sentencia, y como bien lo evidenciaron los juzgados de instancia, los términos del artículo 199 de la Ley 1098 del 2006 no han sido derogados por ley alguna y en cambio permanecen plenamente vigentes. Sin mencionar que la Ley 1709 del 2014, la cual echa de menos en su aplicación, solo reforma algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 del 2000 y de la Ley 55 de 1985, con lo que no se refiere al Código de Infancia y Adolescencia. Así, los términos del citado artículo no han sido derogados por ley alguna y tampoco admiten otra interpretación subjetiva,
con lo que es irrelevante si Euler sabía o no que Y no había cumplido la mayoría de edad, pues la aplicación de las prohibiciones allí contenidas, que operan en diferentes fases del proceso, no es dispositiva ni discrecional. Ello implica necesariamente que tampoco se probó que hubiese acaecido una falacia o un silogismo en la relación lógica entre las premisas y la conclusión. De todas formas, aunque en gracia de discusión se admitiera que sí tenía que estudiarse que el sujeto conocía la edad del sujeto pasivo para hacer procedente la aplicación del artículo 199 de la Ley 1098 del 2006, lo cual no es así, de la transcripción de las pruebas practicadas en el juicio oral que se hizo acá anteriormente, quedó acreditado que Euler conocía a la víctima desde que tenía aproximadamente o sea, Y, 13 o 14 años. Por lo que, aunque no supiera con exactitud la edad de y que Y frecuentara lugares reservados exclusivamente para mayores de edad, podía salir de su error con facilidad. Entonces, en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve no casar la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de junio del 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y recuerda en su resolución que contra esta sentencia no procede recurso alguno. Agradecemos entonces a todos los miembros de este canal por formar parte de la comunidad y les rogamos el apoyo compartiendo este podcast con sus amigos, dándoles like si fue de provecho profesional y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están.